Biografía de Josif Stalin. Audiolibro 1x1. Josif Vissarionovich Dzugashvili, también llamado Josefo Joseph Stalin. Gori, Georgia, 1879, 9, Moscú, 1953, dirigente soviético que gobernó férreamente la URSS desde 1929, año en que se erigió como sucesor de Lenin tras el exilio de Trotsky, hasta su fallecimiento en 1953. Al precio de una represión sanguinaria y de inmensos sacrificios impuestos a la población, Stalin logró convertir la Rusia semifeudal en una potencia económica y militar capaz de contribuir decisivamente a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Stalin en el nuevo orden de la posguerra, los Estados Unidos y la URSS se repartieron áreas de influencia. Stalin extendió su poder instaurando regímenes comunistas en la Europa del Este y alentándolos en otros países. El choque de intereses e ideologías dio lugar a la Guerra Fría entre ambas superpotencias, que continuó tras la muerte de Stalin. De hecho, el clima de tensión entre los bloques capitalista y comunista definiría el escenario internacional hasta la disolución de la URSS en 1991. Biografía. Josif Dzugashvili era hijo de un zapatero pobre y alcohólico de la región caucásica de Georgia, sometida a la Rusia de los zares. Quedó huérfano muy temprano y estudió en un seminario eclesiástico, de donde fue expulsado por sus ideas revolucionarias, 1899. Se unió entonces a la lucha clandestina de los socialistas rusos contra el régimen zarista. Cuando en 1903 se extinguió el Partido Socialdemócrata, siguió a la facción bolchevique que encabezaba Lenin. Fue un militante activo y perseguido hasta el triunfo de la Revolución Bolchevique de 1917, época de la que procede su sobrenombre de Stalin, hombre de acero. La lealtad a Lenin y la falta de ideas propias le permitieron ascender en la burocracia del partido, rebautizado como Partido Comunista, hasta llegar a secretario general en 1922. Stalin emprendió entonces una pugna con Trotsky por la sucesión de Lenin, que, ya muy enfermo, moriría en 1924. Aunque el líder de la revolución había indicado su preferencia por Trotsky, pues consideraba a Stalin demasiado cruel, Stalin maniobró aprovechando su control sobre la información y sobre el aparato del partido, aliándose con Hyperlink https www.biografiasividas.com/biografía/z/zinoviev.htm Zinoviev Hyperlink https www.biografiasividas.com/biografía/k/kamenev.htm Kamenev hasta imponerse a Trotsky. La lucha por el poder se disfrazó de argumentos ideológicos, defendiendo cada bando una estrategia para consolidar el régimen comunista. La construcción del socialismo en un solo país, Stalin, contra la revolución permanente a escala mundial, Trotsky. Lenin y Stalin, Gorky, 1922, pero el verdadero móvil de Stalin era la ambición de poder. Una vez apartado Trotsky, al que mandó al exilio en 1929 y luego hizo asesinar en 1940, se desembarazó también del ala izquierda del partido, Zinoviev y Kamenev, ejecutados en 1936, y del ala derecha Hyperlink https www.biografiasividas.com/biografía/b/bujarin.htm Bujarin y Rykov, ejecutados en 1938, e instauró una sangrienta dictadura personal, apropiándose de las ideas políticas que habían sostenido sus rivales. La URSS bajo Stalin gobernó la Unión Soviética de forma tiránica desde los años 30 hasta su muerte, implantando el régimen más totalitario que haya existido jamás. Pero también hay que atribuirle a él la realización del proyecto socioeconómico comunista en Rusia, la extensión de su modelo a otros países vecinos y la conversión de la URSS en una gran potencia. Radicalizando las tendencias autoritarias presentes entre los bolcheviques desde la revolución, acabó de eliminar del proyecto marxista-leninista todo rastro de ideas democráticas o emancipadoras. Anuló todas las libertades, negó el más mínimo pluralismo y aterrorizó a la población instaurando un régimen policial. Dispuesto a eliminar no solo a los discrepantes o sospechosos, sino a todo aquel que pudiera poseer algún prestigio o influencia propia, lanzó contra sus compañeros comunistas sucesivas purgas que diezmaron el partido, eliminando a la plana mayor de la revolución. Con la misma violencia impuso la colectivización forzosa de la agricultura, hizo exterminar o trasladar a pueblos enteros como castigo o para solucionar problemas de minorías nacionales, y sometió todo el sistema productivo a la estricta disciplina de una planificación central obligatoria.
con inmensas pérdidas humanas consiguió, sin embargo, un crecimiento económico espectacular, mediante los planes quinquenales. En ellos se daba prioridad a una industrialización acelerada, basada en el desarrollo de los sectores energéticos y la industria pesada, a costa de sacrificar el bienestar de la población, sometida a durísimas condiciones de trabajo y a grandes privaciones en materia de consumo. La represión impedía que se expresara el malestar de la masa trabajadora, apenas compensada con la mejora de los servicios estatales de transporte, sanidad y educación. A este precio conseguiría Stalin convertir a la Unión Soviética en una gran potencia, capaz de ganar la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, y de compartir la hegemonía con los Estados Unidos en el orden bipolar posterior. De la Segunda Guerra Mundial a la Guerra Fría, Stalin fue un político ambicioso y realista, movido por consideraciones de poder y no por ideales revolucionarios. Este maquiavelismo fue más palpable en su política exterior, donde la causa del socialismo quedó sistemáticamente postergada a los intereses nacionales de Rusia, convirtiendo a los partidos comunistas extranjeros en meros instrumentos de la política exterior soviética. En los días previos a la Segunda Guerra Mundial, no tuvo reparos en firmar un pacto de no agresión con la Alemania nazi para asegurarse la tranquilidad en sus fronteras, el reparto de Polonia y la anexión de Estonia, Letonia y Lituania, pacto germano-soviético de 1939. A pesar de todo, Adolf Hitler invadió la URSS, arrastrando a Stalin a la guerra en 1941. Stalin movilizó eficazmente las energías del país apelando a sus sentimientos nacionalistas, proclamó la Gran Guerra Patriótica. Organizó la evacuación de la industria de las regiones occidentales hacia los Urales, adoptando una estrategia de tierra quemada. Con ayuda del clima, de las grandes distancias y de la lucha guerrillera de los partisanos, debilitó a los alemanes hasta recuperarse y pasar a la contraofensiva a partir de la batalla de Stalingrado, 1942-1943. Después el avance ruso sería arrollador hasta llegar más allá de Berlín. Stalin, Roosevelt y Churchill en la Conferencia de Teherán, 1943, en la Conferencia de Teherán, 1943, pactó con el primer ministro británico Winston Churchill y con el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt la estrategia de la guerra. Reforzado por la victoria, Stalin negoció con Estados Unidos y Gran Bretaña el orden internacional de la posguerra, Conferencias de Yalta y Potsdam, 1945, obteniendo el reconocimiento de la URSS como gran potencia, con derecho de veto en la ONU, por ejemplo. Los aliados tuvieron que aceptar la influencia soviética en la Europa Oriental, donde Stalin estableció un cordón de repúblicas populares con regímenes comunistas satélites de la URSS. Stalin mantuvo la inercia de la guerra, retrasando la desmovilización de su ejército hasta el momento en que pudo disponer de armas atómicas, 1951, y fomentando la extensión del comunismo a países en los que existieran movimientos revolucionarios autóctonos, como Grecia, Turquía, China y Corea. La resistencia norteamericana a sus planes dio lugar a la Guerra Fría, clima de tensión bipolar a escala mundial entre un bloque comunista y un bloque occidental capitalista. Formalmente, la fase más aguda de la Guerra Fría terminó con la muerte de Stalin. Su sucesor, Nikita Khrushchev, 1953-1964, impulsó la doctrina de la coexistencia pacífica de las dos grandes potencias, que resultó ser una ficción retórica. Los conflictos abiertos o subterráneos a través de terceros países continuaron, y la Guerra Fría perduraría hasta la caída del Muro de Berlín, 1989, y la disolución de la URSS, 1991. En el XX Congreso del PQS, 1956, Khrushchev denunció las desviaciones ideológicas y los crímenes del período anterior, dando inicio, con la expulsión de los estalinistas del partido, al proceso de desestalinización del Estado. Fin. Audiolibro generado por Leer con los oídos.